Señor y Padre nuestro, gracias por este día tan maravilloso que tú nos has regalado, Dios. Gracias porque podemos estar un grupo de tus hijos aquí reunidos en tu santo templo. Señor, para estudiar tu palabra, ilumina nuestras mentes y nuestros corazones, Señor. Bendice a aquellos hermanos que vienen de camino y los que no van a poder estar con nosotros. Bendícelos donde quiera se encuentren. En el nombre de Jesús, te lo imploramos, Dios. Amén y amén. Bueno, vamos a comenzar la lección esta mañana. Vamos a buscar un libro raro. Este libro, estamos en la primera unidad todavía. Dios requiere justicia. Esta es la última lección de esta primera unidad. Y vamos a estar leyendo en el libro de Nahum, en el capítulo 1 del libro de Nahum. Nahum es uno de los llamados profetas menores. ¿Por qué se le llama profetas menores? Porque los libritos son chiquitos, no porque sean de menor importancia. El libro de Nahum tiene solamente 3 capítulos y yo haciendo memoria, yo no recuerdo nunca haber oído una predicación de Nahum. Y buscando en los archivos de las clases bíblicas, en los últimos 20 años no se ha dado una clase bíblica sobre este tema, y es que es un libro difícil porque tiene un tema que no es simpático, y habla de la venganza de Dios, de la ira de Dios, de ese Dios vengador, y entonces yo creo que por eso es que se ha quedado fuera de los púlpitos. Pero bueno, vamos a estudiarlo porque tiene una lección bonita. Así que vamos a leer. El objetivo es entender que la justicia de Dios, y aquí es que está el detalle, la justicia de Dios es un asunto de que esa justicia, Dios es incompatible con cualquier tipo de marginación y violencia. En otras palabras, Dios no tolera la marginación de otras personas ni la violencia contra esas personas, sean hombres, niños, mujeres, homosexuales, gente que piensa distinto a nosotros, de otras denominaciones. Así que no podemos, Dios no permite eso. Y Dios asume la defensa y el apoyo de esas víctimas de esa violencia. Así que entonces, ese es el tema de Nahum. Claro, lo trae en un contexto histórico, el contexto del imperio de Asiria y su destrucción de otros pueblos. Pero este es el punto. La justicia de Dios es incompatible con la marginación y la violencia de las personas. Así que la profecía de este profeta menor, de Nahum, es sobre la opresión y la marginación, y que la ira de Dios, el enojo y la indignación de Dios contra este imperio de Asiria es porque arrasó con el pueblo, con las tribus de Israel. Y como respuesta, el profeta tiene una respuesta de esperanza que surge de esa profecía. En otras palabras, Nahum trae el asunto, vamos a decir, del abuso de Asiria contra el pueblo de Israel, pero que hay esperanza. Esto es bien importante. Y olvídense de Asiria, olvídense de Israel. Vamos a pensar en esto, que abusar de otros constituye un pecado ante los ojos de Dios. Cuando yo abuso, digamos, yo soy maestro de los estudiantes, o yo abuso en el hospital, si yo soy médico, del paciente, del personal, de enfermería, yo abuso de mi colega de trabajo, de mis compañeros de oficina, yo abuso de mi compañera o mi compañero en los matrimonios, de los niños. Así que abusar constituye un pecado ante los ojos de Dios.
Y eso es lo que el pueblo pues ha perdido. Se ha perdido esa capacidad y por eso hay que hay tanta violencia contra las mujeres y contra los niños. La idea fundamental de la predicación de Nahum es sobre la justicia de Dios. Y la justicia de Dios que ofrece que va a ir sobre los opresores. En otras palabras, el profeta está diciendo, ya Dios se cansó del abuso y Dios va a intervenir y los va a desaparecer de la faz de la tierra. El autor es este señor, Nahum, este profeta poco conocido, más o menos la fecha de haber escrito eso 600 años antes de Cristo. 600 años antes de Jesucristo. El Nahum es natural, nos dice el texto bíblico de Elcos. Ese pueblo no se sabe ni dónde queda. Nadie sabe de dónde es el Elcos ese, ¿verdad? Y entonces, pero se identifica con Capernaum. Capernaum en la Galilea se le llama, acá el pueblo de Capernaum se le llama la ciudad de Jesús, porque Jesucristo tenía allí su residencia y vamos a decirlo, los cuarteles generales de Jesucristo eran en Capernaum. Y de hecho la palabra hebrea es Kafar Nahum, pueblo de Nahum, cerca del mar de Galilea. Así que se piensa que Elcos posiblemente es el Capernaum. Aquí hay dos nombres que tenemos que recordar. Nahum. Nahum significa consuelo, o el que consuela, o Dios consuela. ¿Quién es el consolador en la cristiandad? Para nosotros los cristianos, ¿quién es el consolador? Bueno, el Señor Jesucristo, pero más que eso, el Señor dijo, oh, les voy a dejar un consolador, el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero aquí es que voy, como estos dos profetas que se entrelazan en su mensaje, Jonás y Nahum. Nahum es consolador y Jonás es paloma. ¿Verdad que la paloma también la consideramos símbolo del Espíritu Santo y símbolo de paz? Así que es interesante que el nombre de estos dos profetas los podemos arrastrar, vamos a decir, hasta el Espíritu Santo. Porque uno es Jonás, que en hebreo es Jonás, que es paloma, y el otro es el consolador. Eso es el viaje de Jonás. Jonás ahí lo vemos saliendo de Israel, salió por el Mediterráneo, porque cuando Dios le dijo, vete y predícale a Siria, Jonás, ¿qué hizo? Se fue para España, para Portugal, para Tarsis, cogió las naves de Tarsis, pero allá fue que lo tiraron por la borda, se lo tragó la ballena y toda la narrativa, ¿verdad? Y entonces por fin decide ir hasta Nínive. Mira dónde queda Nínive. Nínive es la capital de Asiria, de este gran imperio, y este imperio había arrasado con el reino del norte, con los 10 israelitas. ¿Y por qué? ¿Por qué Jonás? Porque para entender, ese es el imperio asirio. Mire todo lo que está anaranjado, desde Egipto, allá lo que hoy es Turquía, Asiria, que sería Irán, Irak, todo eso, Jerusalén, la Palestina, y allá arriba Nínive. Y está Nínive construida a las orillas del río Tigris. ¿Lo ven allá arriba? Ahí tenemos el imperio asirio, que es el anaranjado, y el rojito es el babilonio, que es más chiquito. Pero vemos en la profecía hoy cómo Dios profetiza que Asiria iba a ser destruida. ¿Quién la destruyó? Babilonia y los medos. Se juntaron los medos y los babilónicos y destruyeron a Nínive. Bajo este rey, Sargón II, fue el reino del norte de Israel en el
700 y pico, o sea, 100 años antes de Nahum. Este hombre destruyó el reino del norte, el reino de Israel, donde está la capital, que es Samaria. Queda el reino del sur, Judá. Y más tarde este señor Sennacherib es el que sujeta a Judá bajo el dominio. No la destruyó, pero la puso a pagar impuestos. Este señor fue uno de los últimos grandes, Asurbanipal, el último grande gobernante. Y es en los días de Nahum, lo que habían era gobernantes de menos calibre, vamos a decir. Y como les dije, Nínive está a las orillas del río Tigris. Este es el rey, Sennacherib, el más grande de todos estos reyes. Nínive, esta ciudad estuvo casi 2000 años enterrada bajo la arena, como dice la palabra, como dice la profecía. Una ciudad que había que estar, como dice Jonás, 3 días caminando para darle la vuelta a la ciudad nada más de Nínive. Unas murallas enormes, como dice en Jonás capítulo 3:3. 3 días de recorrido, había que una ciudad muy grande. Y esta ciudad la había construido el rey Nimrod, bisnieto de Noé, como nos dice Génesis capítulo 10. Esta ciudad de Nínive, cuando es destruida, estuvo casi 2000 años bajo la arena. Hasta a mediados de los 1800, unos arqueólogos la descubren, empiezan a sacar y encontraron las grandes murallas. Esas son las murallas que encontraron allí, parte de la ciudad de Nínive. Esta ciudad fue destruida en el 612 antes de Cristo por los babilonios y los medos. Eso es parte de lo que se ha descubierto, y ahí se encontraron una biblioteca que tiene miles de tablillas cuneiformes. ¿Qué es eso? Las tablillas, en ese tiempo se escribía sobre unas tablillas de barro, y ahí se escribía y se ha encontrado, ahí está la historia de todos estos reyes, la religión, etcétera. Y eso es una biblioteca que se encontró. Esta ciudad de Nínive está hoy cerca de Mosul. Esta es una de las entradas que se han descubierto allí. Y esta es la biblioteca de Asurbanipal. Asurbanipal era una persona bien estudiosa y quiso guardar en su biblioteca toda la historia mundial y toda la historia, y allí en esa escritura cuneiforme, que no es otra cosa que tablillas de barro, se escribían, y entonces ahí describe la historia, leyes, religión de Asiria. El problema con esto es que cuando ahora toda esta guerra que ha habido cerca de Mosul, se han ido destruyendo y saqueando muchos de estos templos y de estas cosas, especialmente bajo ISIS, cuando ISIS estuvo allí. Pero es interesante, viendo un documental, que ellos antes de abandonar esta región pusieron unas bombas para destruir lo que quedaba allí, y al contrario lo que hicieron fue exponer más los enterramientos, y encontraron unos túneles y un montón de cosas interesantes de esta Jonás. Jonás es el profeta que Dios lo mandó a predicarle a Nínive, precisamente a la ciudad que estamos estudiando hoy. ¿Y cuál era el mensaje? El mensaje para Nínive era que se arrepintieran, que Dios los iba a guardar, ¿verdad? Si se arrepentían. ¿Y qué hizo Jonás? ¿Quién se acuerda? ¿Qué hizo Jonás? Se negó. ¿Por qué? ¿Por qué se negó? Porque dijo: conozco el carácter de Dios, que tú eres un Dios que misericordioso, un Dios perdonador, y estos bandidos
Yo vengo y les predico, se arrepienten y tú los perdonas. Y yo no voy con eso, yo me voy por otro lado. Y él creyó que huyendo. Bueno, ¿por qué traigo a Jonás al ruedo? Porque la historia que estudiamos hoy empieza con Jonás. Jonás entonces, después que Dios lo convence, le dice, no seas terco, no seas cabeciduro, vete y predícale. ¿Y qué hizo el pueblo de Nínive? Que se arrepintió. Dice el texto en Jonás, que hasta a los pejos, los animales, los pusieron en ayuna. No comida, no agua, allí ayunó hasta el pejo. Y entonces Dios se arrepiente, como lo había predicho Jonás, y no le hace la destrucción que iba, porque la predicación de Jonás, en 40 días, Dios va a destruir Nínive. Pero a ese opresor, que Jonás estaba loco, porque Jonás quiere un Dios bueno solo para él y el pueblo israelita, pero que sea terrible y vengador con el pueblo de Asiria y con todo lo demás. Le molesta un Dios que tenga piedad de los extranjeros. Y antes de compartir el amor de Dios, huye. Y prefiere perder a Dios. Qué cosa, ¿verdad? Jonás 3:3 dice que es una ciudad grande, 3 días de camino para poderle dar la vuelta. Aquí tenemos otra de las murallas que se han descubierto y se han desenterrado de la arena. Jonás 3:4 dice que él empezó a predicar que dentro de 40 días Nínive será destruida. Esa era la predicación de Jonás. Y el pueblo se arrepintió. Entonces oró al Señor y le dijo, y bien Señor, no es esto lo que yo decía cuando estaba en mi tierra. Por eso me fui para allá, para España, para Tarsis, para Portugal. Porque tú eres un Dios clemente y piadoso. Y entonces hay una palabra que se repite con Nahum, lento para la ira, grande en misericordia. Y eso mismo lo va a decir 100, 150 años después, el profeta que vamos a estudiar ahora. Un siglo después que Nínive se arrepintió ante la predicación de Jonás, Nínive, Asiria, vuelve a la idolatría, vuelve a la violencia. Así que, y esto nos trae entonces a la escritura de hoy por la mañana, que es en Nahum, este profeta menor, capítulo 1, que les recomiendo que lo lean completo, es lo más interesante, pero el mensaje básico es este. El libro encuentra sus raíces en un periodo donde el poderío militar de Asiria es provocado violencia, marginación, sufrimiento. Y la respuesta, como dijimos al principio, de Dios a la violencia, a la marginación y al sufrimiento de las víctimas, la ira de Dios. Dios no soporta que seamos abusadores, en otras palabras. Dios no soporta que seamos abusadores. Y esa es la respuesta de la ira de Dios. Dice Nahum 1:1, profecía acerca de Nínive. Ya nos habla de Nahum, nos habla de Elco, ya hablamos de Cafarnaum, ¿verdad? Y dice, el Señor es un Dios celoso, vengador. El Señor es el Señor de la venganza y de la ira. Y el Señor se venga de sus adversarios y se enoja. Por eso es que yo creo, yo decía al principio, para beneficio de los hermanos que han llegado, que yo no recuerdo una predicación a base de Nahum. Y en los últimos 20 años no encuentro una lección bíblica de un domingo que sea de este profeta. Y yo creo que es por esto. Cuando vemos eso, ahí mismo tú cierras. Sí, porque es que es distinto al Dios que conocemos del Nuevo Testamento, el Dios que se nos revela en Jesucristo, que es un Dios de amor. Pero aquí esto es un Dios que lo que tiene es el cuchillo entre los dientes. Claro, lo que tenemos que estar pendientes no es eso, es ¿por qué escribe esto? Porque es un Dios que no soporta el abuso.
Y ese es el mensaje. La ira no es contra cualquiera. La ira es de un pueblo que Dios le dio la oportunidad 100 años antes con Jonás. Y lo perdonó. Y vuelven a lo mismo, al abuso, a ser unos abusadores. Y entonces pues ahí la ira de Dios se enciende con este otro profeta. La profecía anuncia un inminente castigo como respuesta a la crueldad de los asirios. El Señor es lento para la ira. Fíjate que esto es un reflejo de lo que nos decía Jonás. Jonás nos dice, yo te conozco, que tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Por eso me fui para otro lado, porque yo sabía que ibas a acabar perdonando a esta gente. Por eso yo no les quería predicar. Y entonces Nahum, 125 años después, usa el mismo lenguaje. El Señor es lento para la ira. Después que dice que es vengador, que se enoja, que viene a destruir. Pero entonces ese verso 3 dice que el Señor marcha en la tempestad, en el torbellino, en las nubes, son el polvo. Ahora empieza a narrar no tan solo el carácter de Dios, sino la potestad, el poder que tiene el Señor. Dios es el Dios de toda la naturaleza y es el Dios de la creación. Estas palabras anuncian que Asiria va a ser despojada, que el Dios de Israel es benevolente con las víctimas, que las cuida, las defiende y con los que hacen justicia, pero es que intolerante ante la opresión. Así que Nahum, esos primeros versículos de este profeta menor, lo que nos está diciendo, volvemos al punto, no piensen que Dios tiene un cuchillo entre los dientes, sino que lo que no tolera es la opresión y viene a vengar al débil que alguien lo ha abusado. Y ese débil era el pueblo de Israel en este momento. Dios es intolerante ante la opresión. Verso 3. Los versículos anteriores miran el celo y la venganza como signo de ¿qué? De justicia. Ya quisiéramos nosotros, ¿verdad que sí? Cada vez que vemos un abuso, tanta violencia, que Dios intervenga, que el Dios de la historia intervenga. Y intervenga ahora. Pues eso es lo que estaba predicando este profeta, que el Dios de la historia intervenga en este momento. Yahvé no se levanta caprichosamente contra este pueblo. Ya hemos hablado de que con Jonás se mostró compasivo, ¿verdad? Por eso Jonás salió enojado. Verso 4, el Señor reprende al mar, el mar y todos los ríos. ¿Qué nos recuerda eso? El paso del mar Rojo. Pero ¿qué es lo que quiere decirle el poeta aquí? Porque estos profetas son poetas. Lo que nos está diciendo es que Dios es el Todopoderoso, el Pantocrátor, que le dice al mar, retírate, como el mar Rojo, y al río te vas a secar. Y entonces, para ilustrarnos cuán poderoso es la palabra de Dios, nos pone 3 sitios sumamente fértiles. Entonces nos trae 3 lugares: Basán, el Carmelo y el Líbano. ¿Verdad que las maderas del Líbano son famosas? Y el Carmelo, ese monte lleno de verdor. Y en Basán, estos 3 sitios, lo que dice que es que fueron destruidos o serán destruidos. En otras palabras, Dios tiene la capacidad de destruir todas estas áreas. Basán era una región al este del mar de Galilea, se conoce por sus encinas y sus tierras de pasto, según Miqueas, Isaías, Ezequiel. El Carmelo, un pasto montañoso y fértil, cerca del Mediterráneo, lo vemos en Jeremías,
50. Y el Líbano, famoso por sus grandes árboles. En otras palabras, ¿cuál es la imagen? La imagen es que aunque sean áreas fértiles, si Dios las quiere secar, las seca. Se van a quedar hierba nada más. O sea que, porque el pueblo de Israel, el profeta lo que está diciendo es, nuestro Dios es tan poderoso que puede destruir al imperio asirio y lo va a destruir. Y no hay montaña, no hay río, no hay mar que no se le someta. El verso 5, ante el Señor tiemblan los montes. ¿Ven la idea? Después que él dice, empieza sus primeros versos diciendo, Dios no tolera el abuso, Dios no, se pone vengativo, se pone enojado, se pone contra el abusador. Entonces, por si no me crees, para que me creas, ahora te digo, Dios es poderoso y la naturaleza se le rinde. ¿Qué va a hacer estos asirios? No son nada. Tiembla el mundo. Verso 6, ¿quién puede enfrentarse a su ira? Hace dos preguntas. ¿Quién se puede enfrentar a la ira de Dios? Uno, ¿quién puede resistir el ardor de su enojo? Su ira se extiende como el fuego y hace que las peñas, esta versión es Reina Valera contemporánea, dice se desgajen. Otras dicen se partan las rocas. Exacto. ¿Tú te imaginas desgajar una roca? Desgajar es mayor que partirla por medio. Porque partirla tú le buscas el sitio débil, pero desgajar es sacarla cantito. Bueno, así que, ¿qué dos preguntas hace aquí? ¿Quién se puede enfrentar? Pero fíjate que habla de la ira. Fíjate que entonces aquí el Antiguo Testamento, por eso es que yo creo que es difícil tú oír una predicación de Nahum. Porque como Nahum habla tanto de la ira de Dios y la venganza de Dios y el coraje de Dios, que como que no es atractivo, por lo menos en nuestras congregaciones bautistas. Y entonces, pues, esa ira que parte rocas y como que no nos gusta mucho. Enfoca el poder de Dios en oposición a la injusticia. Por eso que se hacen estas dos preguntas. ¿Quién se puede? La injusticia, Dios no la tolera. Versos 6 al 8. El 7, el Señor entonces vuelve a recoger para atrás. Según nos decía Jonás, el Señor es lento para la ira, grande en misericordia, ¿verdad? Y Nahum, este profeta, nos lo está repitiendo. Y ahora nos dice en el verso 7, el Señor es bueno. El Señor es bueno. Y no me estaba diciendo hace poco que tiene un cuchillo entre los dientes, la ira, la venganza, el coraje. Ahora nos dice de nuevo, el Señor es bueno y es un refugio en el día de la angustia. Pero ¿para quién es refugio? Para los que en Él confían. Y según Nahum, ¿quién confía en Él? El pueblo de Israel. ¿Ven cómo ese contraste? Para quién Dios es vengativo, para quién Dios es refugio. Es refugio para el que en Él confía. Por eso que la revelación, como hemos dicho anteriormente, del Antiguo Testamento, va revelando, va abriendo hasta que entendemos al final cómo la revelación de ese Dios bueno se nos hace mayor ¿en dónde? En la cruz de Cristo. Que entonces bajo Él, ahí venimos a ser perdonados, porque bueno, como los israelíes, uno dice, estos asirios eran bien bandidos, ¿y nosotros qué? Jonás le predicó, se convirtieron y viraron para atrás. Pues igual que nosotros. Nueva Traducción Viviente traduce, el Señor es bueno, es un refugio seguro cuando llegan las dificultades. Es un refugio seguro, ¿verdad? Él está cerca de los que confían en Él. ¿Cuántos sienten al Señor cerca? ¿Confiamos en Él porque somos buenos nosotros? No, Señor. El bueno es el Señor.
Somos santos, menos todavía. El que nos santifica es Él. El que nos justifica, Él. Así que dependemos de Él. Así que por eso cuando los asirios se arrepintieron bajo la prédica de Jonás, Dios los perdonó. Vamos entonces al verso 7. Dios es bueno, el refugio en tiempo de angustia. Porque Dios es bueno y defiende al oprimido, actúa con enojo contra el opresor. Y esa es la lección. La iglesia, tú, yo, donde tú trabajes, donde tú te mueves en tu familia, en tu vecindario, tenemos que evitar la opresión, el abuso, porque las víctimas de la opresión no pasan desapercibidas y el Señor está pendiente. Dice que el enojo es contra el opresor. Verso 8, destruye a sus adversarios con una impetuosa inundación, persigue las tinieblas. Verso 8, según Nueva Traducción Viviente, va a venir una inundación. Esto aquí, de esa inundación, ocurrió. Recuerden que al principio, en los mapas que vimos al principio, decía que Nínive había sido levantada sobre un río. Básicamente, digo, no en el río, a la orilla del río Tigris. El Tigris y el Éufrates allá en la Mesopotamia. Por lo tanto, esa inundación ocurrió, es una de las explicaciones que ustedes vieron las murallas esas enormes. En esas murallas cabían 3 carros de guerra de ese tiempo, ¿verdad? Dice que una inundación socavó los cimientos de en alguna parte de la ciudad y permitió que los babilonios y los medos entraran y destruyeran a la ciudad tan fortificada y tan, pues ya Nahum en el verso 8 lo está diciendo, viene una inundación. El río Tigris se desbordó. Más adelante, en Nahum 3:11, o mejor, Sofonías 2, del 13 al 15, nos dice que esa destrucción que ocurrió en el 6:12, la tierra, Nínive quedó sepultada, enterrada, quizá por el lodo mismo, el sedimento de la inundación del río. Y hasta 1842, ¿cuántos van? Casi 2000 años, no más. Porque si esto fue en el 600, para llegar al 2000, réstale 200, 2400 años que no se sabía dónde estuvo Nínive, una ciudad que daba 3 días para poderla caminar. Así que fue grande la destrucción. ¿Cómo fue la destrucción? Por los elementos de la naturaleza. Por eso que el profeta empieza diciendo, ¿quién manda la naturaleza? ¿Quién manda? El creador del cielo y la tierra. 2000 años que estuvo perdida Nínive. De hecho, ¿saben qué? Mucha gente pensaba que estos eran cuentos de camino, que eso nunca había existido. Hasta que la Biblia tenía razón. Hasta que encontraron, los arqueólogos empezaron y encontraron la ciudad y dice, wow, mira, era verdad. Era verdad, ¿verdad? Sofonías 2:13 nos dice que Nínive se va a convertir en un montón de ruinas y árido desierto. Y Sofonías es contemporáneo de Nahum. Así que el agua la destruyó y se convirtió en un desierto árido todo aquello allí. El verso 9. ¿Por qué ustedes hacen planes contra el Señor? Él los deshacerá por completo y no tendrá que darles 2 veces. En otras palabras, les está diciendo el profeta porque esto es para Nínive. Dios no tiene que golpear 2 veces, con una que te dé, basta. Por eso que Nueva Traducción Viviente dice, no necesitará golpear 2 veces, destruirá de un golpe. ¿Qué es lo que está diciéndonos? ¿Que Dios es un abusador? No, que Dios es poderoso. Que no necesita, que de un golpe nada más iba a destruir a esta gente.
Y entonces, ustedes podrán hacer estrechas alianzas como los espinos. Tú sabes las matas de espinos que se entrelazan una con otra. Podrán hacer esas alianzas con los egipcios, con los estos, los otros. Podrán saturarse de vino para darse valor, pero serán consumidos como la hojarasca. Nueva traducción dice, los enemigos enredados como espinos, tambaleantes como borrachos, serán quemados como hierba seca. O sea que ahí el profeta lo que está describiendo es como que no hay escapatoria. Nínive y Asiria no tienen escapatoria. Y en el verso 11, ya estamos terminando, de ti, Nínive, salió el consejero perverso. La palabra hebrea es Belial. ¿Y con qué asociamos nosotros Belial? Con el demonio, con Satanás, lo malo, el maligno. Entonces, Nahum le está diciendo a ustedes, los asirios, oyeron consejo del malo, del Belial, del que pensó hacerle daño al Señor. Un consejero perverso se traduce en varias maneras. La palabra es Belial, se repite también en Nahum 1:15. Allí se traduce el malvado. En el pensamiento cristiano corresponde al Satanás o al diablo, como dijo el hermano Abraham, una personificación del mal. Así que detrás del poder de Asiria está el poder de ¿qué? De las tinieblas. Pues esta gente era malos. Verso 14 de Santiago. Aquí es bien importante, ustedes dirán, ¿y por qué brincamos a Santiago? Porque nosotros somos bien propensos. El diablo es puerco, el diablo me empujó, el diablo me hizo hacerlo. ¿Qué nos dice el apóstol Santiago en su epístola? Cada uno se deja llevar y seducir de sus propios y malos deseos. Lo que se traducía antes en la Biblia, la concupiscencia, el malo deseo. En otras palabras, dejemos de estarle echando la culpa al diablo y pensemos los pensamientos malos que nosotros... Yo recuerdo siempre cuando el pastor Jimmy Vargas predicaba, que él decía, los malos ejemplos, los malos deseos te van como pajaritos, te van a dar vueltas y vueltas en la cabeza. ¿Y dónde está el truco? El truco es no dejar que hagan nido. No deje que hagan nido. Porque es inevitable que te van a venir los malos pensamientos. Por eso es que está diciendo, cuando nos dejamos entonces llevar y seducir, cuando dejamos que los pajaritos estos hagan nido, estamos mal, estamos fritos. Sí mismo. Concupiscencia, malos deseos. Por eso te puse las dos versiones, Abraham. Arriba es una versión Reina Valera contemporánea. Por eso es que eso mismo hace que las Biblias se vayan traduciendo en un lenguaje más actualizado. Porque esa es el español de salón, como dicen, que ya muchos ni lo entendemos. Pero recuerdo, de la Reina Valera de 60 para abajo, concupiscencia, esos malos deseos. Bueno. Así que entonces, así ha dicho el Señor, el verso 12, serán destruidos y dejarán de existir. Y dejó de existir el imperio más grande de la época. Asiria, ustedes vieron en el mapa, más grande, desde la Mesopotamia hasta Egipto, todo eso era el reino de Asiria. Voy a hacer pedazos el yugo y las coyundas que Nínive te ha impuesto. Versión Nueva Traducción. El yugo de esclavitud en tu cuello y te quitaré las cadenas. Las coyundas son las cadenas de la opresión. En otras palabras, el pueblo estaba encadenado, subyugado a los asirios. Entonces dice el Señor en esta profecía que todo eso se iba, la promesa de restauración, la intervención de Dios. Asiria no podrá resistir y se acabó la opresión. Por esto Nahum emplea estas clásicas imágenes de un yugo roto y unas cadenas rotas cuando salimos de la opresión del maligno. El verso 14 entonces dice que Nínive
el Señor ha ordenado que no quede ni memoria de tu nombre. Y ocurrió, tuvieron 2400 años bajo la arena, que hasta dudaron muchos arqueólogos si esto de verdad existió o era literatura. Por causa de tu vileza serán destruidas las esculturas, las estatuas de tus dioses, y allí se te pondrá tu sepulcro. Y así mismo fue. Se entejó. Entonces, ya en el verso 15, que es el último verso que vamos a estudiar esta mañana, nos dice: se oyen sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. ¿Verdad que esto nos lleva al Nuevo Testamento, a Pablo? Pero Pablo está repitiendo lo que dijo Isaías. Isaías, recuerden la semana pasada estudiábamos que posiblemente hay 3 autores de Isaías. El autor hasta el capítulo 39, que es el proto Isaías, pero esta versión está como en Isaías 52, que sería el Deutero Isaías, ya más o menos 200 años después de Isaías. Así que, ¿quién escribió primero, Nahum o Isaías, estas palabras? Pues no encontré que los pies del que trae buenas nuevas. ¿Quién trae buenas nuevas? El que viene a dar el evangelio, a predicar, a enseñarnos, ¿verdad? Así que entonces, fíjate que después que el profeta se saca el cuchillo de la boca, deja la venganza porque ahora el mensaje es para el pueblo que necesita este evangelio, estas buenas nuevas de paz. Los malvados. Y entonces Isaías 52 también, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, los pies del que anuncia la paz, del que trae buenas noticias de salvación. Y Pablo lo repite en Romanos 10:15, ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito en Nahum y está escrito en Isaías. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el evangelio. Y entonces, por último, la lección de hoy nos ubica frente a una imagen de un Dios libertador que repudia ¿qué? La violencia y la marginación. La violencia y el maltrato en nuestra sociedad, especialmente de los viejitos, los niños y las mujeres, Dios no la tolera, Dios la considera pecado. Y entonces terminamos con 2 frases de 2 profetas. Uno, el profeta Isaías. El profeta Isaías anuncia en Miqueas 6:8, ¿qué requiere de ti el Señor? ¿Qué pide Dios de ti y de mí? ¿Pide mucho? No. Solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con Dios. Y por último, el profeta Isaías reclama: aprendan a hacer el bien, esfuércense en hacer lo que es justo, ayuden al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan los derechos de la viuda. Fíjense que entonces ahora nos hace sentido esta profecía tan fuerte de Nahum. Dios no tolera la injusticia. Vamos a orar. Padre Santo y Padre Bueno, gracias Señor porque en esta mañana hemos podido estudiar tu palabra. Gracias porque el mensaje es uno, solamente uno, que tú eres refugio para nosotros y que tú no toleras la injusticia. Y como iglesia y personas cristianas nos encomiendas que no toleremos tampoco. Gracias Señor, ayúdanos en esa encomienda. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios le bendiga.